Horas 40 minutos. Ingresamos en el microprograma Panorama de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos con el doctor Norberto Taos Nazca, licenciado en criminología, expues en criminología y bueno, respondiendo preguntas que la audiencia nos transmite y nosotros transmitimos estas preguntas al doctor Taos Nazca. Y como todos los jueves, nuestra comunicación desde Mendoza a Buenos Aires, su estudio, ya lo estamos saludando. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, María Luisa. Un saludo, un abrazo para ustedes y para la audiencia que nos sigue todos los jueves. Así es, doctor. Bueno, hoy las preguntas, bueno, son cortitas, pero vamos a ver sus respuestas. La primera, ¿hay guerra en Río de Janeiro, doctor? Eh, bueno, ha pasado poco tiempo de estos enfrentamientos. Yo no sé si llamarlo guerra, pero sí muchos muertos, digamos. Muchos muertos en poco tiempo, eh, digamos, con el uso de la fuerza por parte del Estado. Eh, Bueno, da mucho que pensar, ¿no? A mí me genera mucho análisis, mucha sospecha, porque todo indica que hay más muertos que detenidos. Eh, Habrá que tener paciencia y esperar qué pasa con la investigación, eh, porque es una investigación compleja. Son conocidos las organizaciones que radican en las favelas, que tienen mucho poder de fuego, es decir, utilizan armamentos de última generación. eh, Eso no quiere decir que en las favelas sean todos delincuentes o traficantes, ¿no? Pero bueno, ahí la crónica indica que se produjeron enfrentamientos donde ambos lados tenían drones operativos capaces de trasladar explosivos, ¿no? O sea que se transformó en un enfrentamiento, al menos en lo bélico, en lo militar, de gran envergadura. Eso desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista de la represión del narcotráfico, bueno, no parece ser la mejor idea eh, hacer un operativo donde mueran aproximadamente 150 personas en un lapso corto de tiempo, ¿no? Es decir, el Estado tiene la- las herramientas suficientes eh, para detener y para evitar un enfrentamiento así en gran escala. Tenemos casi 150 muertos. Bueno, la investigación dirá si son delincuentes o son vecinos de las favelas y cuatro policías muertos. Eso por un lado. Por otro lado, no se puede evitar la cuestión política partidaria, ¿no? El, el, este, el gobernador de Río de Janeiro, que fue, obviamente está al mando de las fuerzas de seguridad de allí, por ser el gobernador, la autoridad máxima, es un firme partidario del expresidente Bolsonaro, que se encuentra cumpliendo condena, como todos sabemos, por encabezar un golpe de Estado en contra del actual presidente Lula. Eh, es un sector de la política brasilera, obviamente muy fuerte, Bolsonaro fue presidente. Para recordar que fue presidente porque encarcelaron
a Lula, donde la Corte Suprema terminó pidiéndole perdón y fue encarcelado por el entonces juez Moro, que fue ministro de Justicia del presidente Bolsonaro. Así como tantos otros dirigentes que pertenecen a un determinado sector político regional fueron, digamos, mediante el sistema penal, sacados de la competencia de la contienda electoral, ¿no? Tenemos otros casos que no, hablo de una superior, sí, es correcto, no es correcto, pero con la misma ontología, Rafael Correa, Morales, Cristina Kirchner, hay una cantidad de líderes indiscutidos en otros países que fueron detenidos o, desde el punto de vista legal, impedidos de ser candidatos. Así que no se puede dejar de lado que haya habido alguna movida o alguna mano negra vinculado con este enfrentamiento entre Bolsonaro y Lula, o sea, entre dos sectores en los cuales encuentra fuertemente polarizada la sociedad brasileña y otros países. Acá los bolsonaristas, después de estos, han aprovechado la oportunidad para pedir la utilización de la cláusula gatillo. O llamada así, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero en definitiva de lo que se trata es que una reforma constitucional que autoriza al presidente, si que ejecuta esa cláusula gatillo, que ingresen a las tareas policiales las Fuerzas Armadas brasileñas. Ahora ha actuado una fuerza policial militarizada, pero hay una presión muy grande para que el presidente Lula haga esto. Bueno, hasta ahora la posición del presidente Lula es de estupor, eso lo que manifestó en los medios. Ahora, el presidente Lula, en la presidencia anterior, él autorizó la participación de las Fuerzas Armadas en estas favelas enormes que rodean Río de Janeiro. Así que, bueno, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Yo le voy a recomendar a los oyentes, me tomo la libertad de recomendarles que vean dos películas brasileñas. Yo se las doy como trabajo práctico a mis alumnos cuando tratamos este tipo de temáticas. Una es Tropa de Élite y otra es Ciudad de Dios. Son dos películas que cuentan cómo es cómo es la cocina, cómo es el interior de estas organizaciones en las favelas eh, que tienen esta vinculación con el tráfico de armas, delitos violentos, narcotráfico, y en particular la sociedad que tienen con sectores de la policía y también con sectores del poder político, ¿no? Eh, Así que, bueno, cuando cuando la audiencia en esos días de que no encuentra una película en las plataformas para entretenerse, y quieran pensar un poco a través de la pantalla, son muy recomendables para entender también este hecho, ¿no? Y, bueno, como son ahí los vínculos de poder. En definitiva, y como para terminar con esta pregunta, es muy difícil, pero no solamente en Río de Janeiro, en Brasil, sino en muchos países del mundo, incluyendo el nuestro, a veces es muy difícil separar los buenos de los malos. Nunca se sabe si con mucha violencia alguien se quedó con algún vuelto, o algún, alguna material o cargamento importante de drogas. En fin, eso es un mundo no sencillo de bucear.
Así es. Doctor, y en la segunda de las preguntas, ¿es correcto la disposición de presos a la cama? Bueno, allí hay varias declaraciones públicas de Patricia Bullrich, eh, posteriormente a su abultada victoria electoral. Una de ellas eh, es cuando dice que los presos están a disposición de la justicia penal de la Nación de Buenos Aires, debería estar en un establecimiento o a disposición de, casualmente, de la justicia de la ciudad, que son aquellos fiscales y jueces que son presos a discusión de ellos. Entonces dice, bueno, no son presos míos, míos en el Estado Nacional, son presos de la ciudad. Bueno, se los lleven. Bueno, acá hay dos o tres cuestiones que hay que analizar. Eh, este razonamiento que revela bastante ignorancia del ministro, que tampoco es una novedad, digamos, que es lo siguiente: para que la ciudad reciba a sus presos, que es una actitud, si se quiere, razonable, ¿no? Porque los presos de una ciudad, de una provincia, los tiene que alojar, los tiene que mantener y tiene que disponer los recursos del Estado Nacional, no son presos del Estado Nacional. Parecería tener alguna razón lógica. Pero la cuestión es que, o los interrogantes que plantea esto, o el conocimiento del ministro, en primer lugar, que la ciudad no tiene cárceles. Entonces, lo que hace desde que existe la autonomía de la ciudad es remitir los presos a las cárceles federales, ¿no? Que están en la zona del AMBA cuando están procesados, básicamente Voto, Marcos Paz y Ezeiza, y después cuando son condenados son remitidos a alguna cárcel federal que se encuentra en el interior. Sí, Bueno, lo primero que hay que preguntarse es por qué la ciudad de Buenos Aires no tiene cárcel. En una época, yo recuerdo cuando ahí los jueces discutíamos con la cabeza del Poder Judicial de la ciudad, la necesidad de no solamente crear cárcel, sino crear un nuevo servicio penitenciario federal. Es decir, una, era el nacimiento de algo, ¿no? Porque se fueron de a poco incrementando la cantidad de presos a disposición del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, en aquella época había pocos presos, así que realmente no se justificaba hacer una inversión de la envergadura de una cárcel. Y ahora sí, porque como decía, se han aumentado mucho la cantidad de privados de libertad a disposición de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, porque han pasado delitos que tienen mucho volumen presos. Por ejemplo, el narcomenudeo. Más o menos se calcula que el 80% de las causas de narcomenudeo están a disposición de la justicia de la ciudad. Solamente le queda a la justicia federal ahora cuando se trata de grandes cargamentos, digamos, ¿no? Así que eso por un lado. Por otro lado, han pasado todos los delitos de tránsito. Esos delitos no tienen muchos presos, es cierto, pero han pasado muchos delitos que tienen que ver con armas, con tenencia, importación de armas. Ahí la cantidad aumenta. Y han pasado prácticamente el 80-90% de los delitos de género, que si bien es cierto, tienen mucha cantidad de presos, digamos, van sumando. O los delitos más graves no pasaron. Por ejemplo, el femicidio, pero pasó todo tipo de amenazas en contexto de género y lesiones. En algunos casos se requiere, los jueces le imponen la privación de libertad. Así que
sin cárcel los puede trasladar de preso. Y la última cuestión que quería explicar, referida al traspaso de los presos, es que es un mismo conflicto entre la ciudad y la nación. Aunque tengan diferentes signos políticos, cada una de ellas gobernándola. Tienen que, Sí, para la Constitución dice que las transferencias de la nación a la ciudad, que es acordada por todos los sectores, tiene que estar acompañada con los recursos. Entonces, no dijo nada la ministra, por lo menos yo no lo escuché. Si pasaron los presos significa que le va a dar los recursos para que construya la cárcel o para que organice con todos los gastos que se necesitan, entre ellos los sueldos de un servicio penitenciario autónomo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, habló de la necesidad, de la justeza del cambio, pero no tenemos ni cárcel, no tenemos plata y no tenemos servicio penitenciario de la ciudad. Eh, Así que pareció una manifestación pública como otras, llenas, insisto, de conocimiento del tema. sí. Bueno, ahora vamos a la tercera de las preguntas y última. La culpa de la inseguridad, ¿la tiene Zaffaroni, doctor? Bueno, ya en algunas oportunidades hemos hablado del profesor Zaffaroni. Esta es otra declaración de Patricia Bullrich, no solamente de ella, sino que hay todo un sector de la sociedad y de la dirigencia política, entre ellos el presidente, que le adjudican a Zaffaroni una influencia tal en el Poder Judicial que implique que haya una suerte de mano blanda, de dejar en libertad a todo el mundo. Se recuerda el propio presidente fallos de Zaffaroni, eh, como todos los fallos debatibles y discutibles, pero primero tenemos que, o sea, hay que ver dos cuestiones fundamentales en estas acusaciones a Zaffaroni. El primero es que se trata del penalista y criminólogo más conocido del mundo. Además de que recibió mayor cantidad de reconocimientos y premios. Después se puede estar de acuerdo o no. Es mentira que él tenga una influencia importante en el Poder Judicial de provincia o federal. Todo lo contrario, hay mucho reclamo respecto de él. Ahora, que él tenga que ver con la seguridad, eso es otra falsedad, porque hombre ha escrito y ha, digamos, cuando era juez, emitido fallos que perjudiquen la seguridad, ¿no? Y él se trata de un sujeto bastante crítico en el sentido que él piensa y analiza cómo funciona el sistema penal, para qué sirve, para qué no sirve, y también aquellos que consideran que muchos, yo me incluyo, participamos del garantismo, es como un insulto. Y el garantismo para los cultores del derecho penal y de la actividad violenta por parte del Estado es ni más ni menos que el cumplimiento de la Constitución. Lo que pasa es que hay un sector muy importante de nuestra sociedad que no quiere que se cumpla con la Constitución. Es decir, que determinados sectores que de la sociedad que cometen delitos no tendría que tener ningún derecho. Y bueno, hay muchos que consideramos que no es así, que el Estado tiene que tener límites cuando ejerce la violencia, ¿no? Y no tiene nada que ver con el aumento o la disminución de la seguridad, no tiene nada que ver con lo que se hace en tribunales, ¿no? El derecho del consulado tiene que ver con lo que se hace antes para prevenir, para disminuir la cantidad de delitos. Eh, Así que esta vieja acusación me parece que tiene que ver con su simpatía de Zaffaroni con el kirchnerismo, entonces, y con el peronismo, digamos.
más bien pasa por el querer ensuciarlo o enchastrarlo en su forma de pensar como un partido político, pero sus ideas frente a esto no tienen nada que ver con el aumento de la inseguridad. Así es. Bueno, muy bien. Muchas gracias por toda su respuesta en estas preguntas que el pueblo nos hace para transmitírsela a usted en este microprograma que hacemos los días jueves, Panorama de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Doctor Tavos Nazca, gracias por estar siempre aquí, presente con nosotros y tomarse, bueno, toda esta diferencia de volcarnos las respuestas de cada pregunta. Nos encontramos el próximo jueves, si Dios lo permite, a la misma hora y en este mismo lugar, aquí en la 92.9, doctor. Por supuesto, y el agradecido soy yo por la oportunidad que me dan de comunicarme con ustedes. Así es, muchísimas gracias y hasta la próxima. Así teníamos al doctor Roberto Tavos Nazca, siempre tan gentilmente, bueno, dándonos la comunicación desde nosotros Mendoza a su estudio en Buenos Aires. Nos encontramos el próximo jueves. La cita es a las 12:40 hasta las 13 en la 92.9. Está entonces.